Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa En Contacto, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Para esta noche tenemos dos invitados muy especiales de la Universidad del Valle. Haremos con ellos un análisis sobre el tema de la Cali deportiva. Nuestra ciudad hace muchas décadas ha sido reconocida como una ciudad en la cual el deporte ha jugado un papel importantísimo en sus procesos de desarrollo, en sus procesos de cohesión social. Digamos que en el conjunto de su desarrollo histórico, el deporte ha tenido una incidencia especial en nuestra cultura y en nuestras vidas cotidianas de la ciudad de Cali. Para analizar un poco este tema, hemos invitado a dos profesores de esta institución tan importante en nuestra región. Uno de ellos es el profesor Santiago Arboleda, es licenciado en Educación Física de la Universidad del Valle, con un magíster en Educación y un doctorado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad de León, en España. Hace más o menos 20 años está vinculado a la universidad como docente y tiene una importante actividad académica en esta institución. Profesor Santiago, le damos la bienvenida a nuestro programa. Buenas noches, Carlos, muchas gracias. Ok. Igualmente se encuentra con nosotros esta noche el profesor Gilberto Aristizábal Martínez, con un máster de la ciencia de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos, un doctorado en Sociología con énfasis en Sociología de la Salud y del Deporte en la Universidad de Ohio en Estados Unidos también. Es profesor jubilado de la Universidad del Valle y continúa su actividad académica en varias universidades de la región. Profesor Gilberto, le damos la bienvenida a nuestro programa. Buenas noches, gracias por la invitación. Ok. Normalmente para conversar sobre los temas que hemos propuesto, preparamos una editorial. Quiero invitarlos a que miremos los temas que hemos propuesto y entramos en conversación en el desarrollo de nuestra edición del programa En Contacto. Es conveniente reconocer la potencia deportiva que tiene nuestra ciudad, no solo representada en insignes deportistas, sino en la cantidad de eventos nacionales e internacionales que se realizan en la ciudad de Cali, lo cual evidencia importantes aprendizajes en los ámbitos organizativos, logísticos, de infraestructura y desde luego la presencia de un capital humano y social capacitado para asumir el liderazgo de estos importantes proyectos. En este contexto de importantes realizaciones, es relevante preguntarse por los avances que ha tenido en esta materia la ciudad, estableciendo un margen de comparación con otras ciudades similares a Cali que se vienen planteando retos estratégicos en sus procesos de desarrollo deportivo y cultural. Es importante hacer o dar a conocer algún tipo de balance económico que plantee los beneficios que a la ciudad le genera la realización de esta cantidad de eventos deportivos de gama alta y además de nivel internacional. Importantes ciudades del mundo han incorporado en sus esquemas estratégicos de desarrollo el deporte de alto nivel como uno de los componentes más importantes. Por ende, queremos preguntarnos si en el caso de Cali existe suficiente conciencia institucional y social de lo que representan desafíos de esta naturaleza para sus metas de desarrollo. Igualmente, es importante analizar si Santiago de Cali, en materia deportiva, se encuentra en alguno de los rankings destacados de la competencia internacional y qué decisiones son importantes en la apuesta por una Cali que podría tener mayor protagonismo internacional no solo en la práctica de sus deportes tradicionales, sino en nuevas modalidades deportivas. ¿Cuáles son los nuevos proyectos en los que trabaja la ciudad a nivel deportivo tanto en lo nacional como en lo internacional? Estas y otras preguntas son parte del análisis del tema que hemos presentado para esta emisión. Bienvenidos a una nueva emisión del programa En Contacto, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Ok, muy bien. Profesor Santiago, quiero empezar con usted. En su perspectiva, la idea de Cali deportiva, que fue una categoría con la cual se le identificó a Cali, sobre todo después de los Panamericanos del 70,
logró sostenerse hasta finales de los 90, digamos hasta el año 2000, logró efectivamente Cali corresponder con ese rótulo, con esa forma en que fue nombrada durante 30, casi 40 años aproximadamente. Yo pienso que sí, indudablemente el deporte, sobre todo en su expresión de altos logros, ha sido como un modo de vender la ciudad ante este tipo de rótulos. Es interesante ver cómo la ciudad se proyecta pues frente a escenarios nacionales e internacionales con toda la gestión que ha hecho la dirigencia deportiva en torno a los mega eventos. Es una realidad innegable y bueno, hay otros factores relacionados con progresos a nivel de deporte asociado, porque indudablemente después del fenómeno de los Juegos Panamericanos, pues aquí también hubo el impulso que dio el fútbol, en el caso del América, del Deportivo Cali, la forma como indistintamente el contexto pues proyectaron la ciudad y esa imagen. Definitivamente es un hecho que sí. Ok. Profesor Gilberto, ¿usted comparte esta idea de que Cali fue efectivamente, digamos, ese rótulo o esa categoría de Cali Deportiva ha correspondido con la realidad? Parcialmente. Ahí las cosas que ha dicho Santiago son ciertas, pero el problema es que nos quedamos en una primera impresión y no profundizamos, no avanzamos. Nos contentamos a veces con muy poca cosa. El deporte es una actividad fundamental de la sociedad moderna. Como para que lo visualicemos fácilmente, no existe ninguna otra actividad que compita con el Campeonato Mundial de Fútbol organizado por la FIFA, ni por los Juegos Olímpicos organizados por el Comité Olímpico. Eso acapara la atención de millones de personas en todo el mundo y repito, no existe ninguna actividad en el mundo que pueda competir. Esta sociedad gira mucho alrededor del deporte, mucho. Las conversaciones diarias, los programas deportivos, la gente quiere vestir joven, vestir deportivamente, todo eso es quiere. En la antigüedad había un momento en que la gente quería sentirse vieja y se ponía pelucas de viejos. Hoy en día la gente quiere sentirse joven y se pone ropa de joven. Eso es una influencia del deporte, por decirlo. Si uno mira, el deporte es algo que está ligado a todo, a la economía, a la religión, a la política, a la ideología, a los medios de comunicación, al mercadeo, la cultura, a todo. No existe una actividad del hombre que no esté cruzada de alguna manera con el deporte. Sin embargo, a pesar de esa realidad tan, apabullante, el deporte todavía no tiene como, un estatus más serio, empezando por la misma universidad. La universidad, y en Colombia hablo de la general de la Universidad Colombiana, no ha creado, no le ha formulado a la sociedad proyectos para darle al deporte una dimensión diferente. En la Universidad del Valle tratamos de hacer eso en los años 90 y construimos el Instituto de Ciencias del Deporte buscando precisamente empezar a dar respuesta a esa problemática, repito, que implica tantas relaciones con el conjunto de la sociedad. Desafortunadamente, por problemas internos, el instituto que estaba cogiendo mucha fuerza fue acabado y no ha habido otro esfuerzo de la universidad por construir otro esfuerzo para responder a un problema central de esta sociedad como es el deporte. Pues lo acaba de decir Santiago, el área deportiva, que en un momento fue un departamento dentro de una facultad, después volvió un instituto totalmente autónomo, independiente, quedó reducido a un área sin autonomía y sin nada. Ha perdido estatus el deporte dentro de la Universidad del Valle. Ok. Santiago, uno esperaría de todas maneras que siendo tan importante el deporte y sobre todo ciertos deportes en la dinámica económica del país, obviamente uno esperaría que el diseño de las políticas públicas construyera ese sitial que el profesor Gilberto ha planteado en términos de darle el lugar que se merece, sobre todo porque no solamente es el deporte competitivo, sino que es el deporte como dispositivo de integración social, comunitaria, el deporte como un derecho, conectado con la vida cotidiana de la ciudadanía. ¿Tú crees que en Colombia el fenómeno políticas públicas es
¿Ha sido justo y ha correspondido con las demandas y las potencialidades incluso que tiene Colombia en esa materia? Naturalmente no. O sea, y ahí hay un punto importante, y es que una cosa es cómo se concibe el deporte. Nosotros estamos más que todo formados por la opinión que generan los medios de comunicación, el consumo, el mismo modo de producción, respecto a que el deporte de altos logros es como la representación más pura y perfecta del hecho deportivo. Lo has dicho también en la forma como formulaste la pregunta, que el deporte es mucho más que eso. El deporte definitivamente tiene unas implicaciones sociales y para la vida de los sujetos que trascienden mucho más que el hecho de competir. Entonces, en ese sentido, las políticas públicas y sobre todo las leyes que tratan de interpretar esta realidad para ser aplicadas en el contexto, pues están un poco más centradas y sesgadas hacia el deporte asociado que hacia el deporte social comunitario, digámoslo así, utilizando una de las muchas nomenclaturas con las que se ha adjetivado. Entonces, en ese sentido considero que definitivamente no hay correspondencia y lo que justamente falta en el país es una política pública amplia que incluya a todos los sectores que son practicantes y beneficiarios del deporte y la recreación. Profesor Gilberto, ¿usted cree que en Colombia los deportistas, puede ser una pregunta muy específica, pero me gustaría tener su impresión, una persona que se dedica al deporte vive de él económicamente? Depende, tenemos gente que le ha ido muy bien. El gran héroe deportivo, tenemos varios ejemplos, gente que le ha ido muy bien, que tiene un nivel de vida altísimo, por encima de mucho profesional, sobre todo los últimos jugadores de fútbol, ¿no? Por eso donde más nos destacamos nosotros, por todo lo que significa el fútbol dentro de esta sociedad, son sujetos o son actores muy bien remunerados. Entonces allí hay una élite deportiva que vive bien. Existen otros, de pronto algunos dirigentes deportivos que de alguna manera se han lucrado, ¿sí? No conozco con detalle, pero por alguna referencia. Algunos comunicadores sociales que también han tenido éxito como comunicadores dedicados a comentar el deporte. Uno conoce algunos casos que figuran no solamente nacionales, sino internacionales y aparentemente pues con buenas condiciones de vida. Pero la mayoría del deportista nuestro termina mal, económicamente muy mal. Hay demasiados ejemplos, ¿sí? Algunos porque tuvieron buenos ingresos y no supieron utilizarlos, despilfarraron unas oportunidades. Eso hay mucho ejemplo de deportista de alto rendimiento que tuvo eso. Otros porque no tuvieron la oportunidad. Entonces la gran mayoría de los deportistas, fuera algunos deportes, pero hay unos deportes donde la gente se sacrifica y la remuneración o las retribuciones son muy pocas. Colombia es muy bueno en levantamiento de pesas, pero hasta donde uno sabe, las condiciones de esos deportistas son demasiado precarias. Tenemos los judocas y otros deportes que les va muy bien, pero con muy poco apoyo estatal, de la empresa privada, y además muchos de los triunfos de estos deportistas responden a esfuerzos individuales. Uno ve que a veces hacen hasta rifas, hacen empanadas, cosas para poder viajar a representar al país porque el Estado no los apoya. Entonces yo creo que en el conjunto el deportista no vive de su deporte. Okay. Bueno, vamos a un corte de comerciales y regresamos con nuestros invitados. Los quiero invitar, profesores, a ver el Voz Pop cuando logramos preguntarle a la ciudadanía qué opina de estos temas y cómo reacciona, digamos, la ciudadanía común y corriente a todos estos temas que manejamos en el programa En Contacto. Se ha estado quedando, aunque en los últimos años ha mejorado, ¿no? En comparación a los anteriores. Ha estado mejorando, pero no lo que esperábamos, ¿no? Falta mucho apoyo. Hemos perdido, creo que mucho terreno frente a los antioqueños
y se debe al mal manejo o a la política de austeridad que hay. Tengo entendido eso, o sea que estamos mal. Deseando que mi equipo el América mejore y también el Cali, porque estamos de capa caída con los dos equipos. Falta, no sé, una reestructuración, algo mejor, mejores dirigentes para que saquen estos dos equipos adelante. Le falta mucho apoyo. A nivel de, con los barrios o las comunas, sí he brindado mucho apoyo para el deporte, ha crecido mucho. Yo la veo bien, en el sentido de que los jugadores y los deportistas están bien entrenados. En ese sentido lo veo muy bien. Ok. Profesor Santiago, digamos que en la academia uno piensa igualmente, como lo han señalado ustedes, que el deporte es un fenómeno vital para las sociedades. Y no solamente vital en el campo de la salud, sino en todas las dimensiones de la vida ciudadana. Uno pensaría que el deporte construye posibilidades y alternativas para un mejor vivir, si se quiere plantear de esa manera. Quiero preguntarle un poco, ¿cómo podríamos explicarle a la sociedad la trascendencia que tiene el fenómeno deportivo para el conjunto de la vida social? A veces perdemos de vista, el ciudadano común y corriente, perdemos de vista la importancia que esto tiene. Y creo que vale la pena que reforcemos un mensaje orientado a que hagamos un poco más de conciencia de los enormes significados que tiene para una sociedad la práctica deportiva. Sí, definitivamente es importante hacer un poco más de conciencia con la sociedad sobre la importancia del deporte y mucho más allá de los mismos hechos que las personas que opinaban en el Vox Pop reflejaban. Mirarlo un poco también desde lo propio, o sea, desde lo individual, desde lo comunitario y demás, el hecho de que el deporte, pues mucho más allá que el solo hecho de ganar, tiene un significado en relación con todas las dimensiones que toca en el ser humano, o sea, la posibilidad de integración social, la posibilidad del desarrollo de valores como solidaridad, empatía, cooperación, una cantidad de elementos que están implícitos en las prácticas deportivas y que es importante destacarlos al momento en que un sujeto o una comunidad integra este tipo de prácticas. Es más importante, pienso yo, que a la comunidad se le pueda como educar en ese tipo de aspectos, más allá del hecho de hacer superlativo la medalla y demás, porque finalmente el asunto está en que a esos niveles de alto logro llegan muy pocos practicantes y se queda simplemente para el espectador, pero cada sujeto tiene una posibilidad de contactarse con una forma de práctica deportiva adecuada a sus condiciones y es allí donde el significado que eso tenga debe dársele bastante realce. Incluso, Santiago, aprovechando que tus estudios de doctorado los hiciste en Europa, uno percibe de alguna manera cuando estudia más detenidamente qué valor se le da al deporte en otras regiones del mundo, que hay ciudades del mundo totalmente jugadas con acondicionar, por ejemplo, la ciudad, crear ciclorrutas exclusivamente para, digamos, la población que le gusta el ciclismo y que lo hace de manera deportiva y recreativa. Es decir, uno percibe un poco que en otras regiones del mundo la construcción cultural que tiene la ciudadanía en torno al deporte es mucho más estratégica, de mucho mayor impacto y además la ciudadanía lo recibe de una manera, digamos, hay una corresponsabilidad, es decir, se habla en ciclorrutas y la gente responde sin ningún problema, digamos, a la práctica deportiva. Totalmente cierto, Carlos. Inclusive yo tuve una experiencia que me impactó mucho y fue que yo conocí Múnich. Y la forma como Múnich, que fue una ciudad que fue sede de los Juegos Olímpicos, estar por ejemplo en el Parque Olímpico de Múnich y ver la piscina pues donde Mare Spitz se ganó no sé cuántas medallas y demás, verla llena de gente del común nadando y nadando simplemente por mantener su forma física, me parecía, y en invierno, me parecía sumamente significativo frente al hecho de que era un parque de puertas abiertas. Entonces mirar también como qué pasa con nuestros escenarios deportivos frente al acceso y a los usos que se hacen cuando pues los programas es lo que necesita para llenar ese tipo de espacios. Lo de las ciclorrutas que comentas también es una realidad, es mirar cómo la gente definitivamente asume eso como parte de su vida dentro del sistema educativo, ver cómo
prácticas, por ejemplo, se implementan a los niños en Alemania, les enseñan a esquiar como parte de una práctica cultural, pero que es parte de la formación en educación física y que les permite pues también hacer una valencia motora, tomar una actividad que les pueda generar placer y demás. En fin, es un hecho que en Europa esto se adhiere mucho a la vida cotidiana. Bien. Profesor Gilberto, ¿cuál es, con toda la experiencia que usted tiene en la academia y además también con sus estudios en Estados Unidos, dónde pueden haber grandes desafíos para una sociedad como la colombiana, con las características que tenemos, grandes desafíos para mejorar, transformar o incorporar nuevos elementos que no solamente faciliten, sino que potencien la vida ciudadana de los colombianos en la práctica deportiva? Primero tiene que hacer la sociedad y especialmente el gobierno un esfuerzo de romper con conceptos rutinarios. El deporte en sí mismo encierra unos elementos que, bien utilizados, tendrían un impacto profundo sobre el conjunto de la sociedad. El deporte tiene elementos pedagógicos, elementos lúdicos, elementos creativos, que bien entendidos y bien utilizados servirían para producir procesos sociales importantes, significativos, de cambio social. Eso no se entiende realmente. El deporte también tiene su propio lenguaje, es su propia manera de expresarse y no lo entendemos. Miramos simplemente cierto tipo de expresiones como la violencia y destacamos eso, pero otros lenguajes implícitos en la práctica deportiva se ignoran. No se hace un esfuerzo por entenderlos, y en eso es que digo, la academia no ha sido capaz de enseñarle a la sociedad esas potencialidades que tiene el deporte. Es una deuda que todavía... Es una deuda, y así lo planteamos en los 90. Veníamos un poco a saldar esa deuda de la academia con la sociedad, y empezamos a hacerlo y se frustró. Entonces hay mucho de eso. Entonces, si usted mira el sistema educativo, el deporte en el sistema educativo no tiene cabida. Desde la primaria, a veces, y tú lo sabes mejor que yo, muchas veces los profesores de educación física en la primaria no es un profesor de educación física formado, es cualquier profesor que le sobró el tiempo, entonces ponen a los muchachos a que corren, saltan, y eso es educación física, eso es deporte. Entonces, el mismo sistema educativo no ha integrado el deporte de una manera seria en lo que realmente significa, y eso se da a todos los niveles. La misma universidad, yo fui vicerrector de bienestar y me tocó dar una pelea muy grande aquí para que se entendiera el deporte. Inclusive hicimos programas de reclutamiento de deportistas de alto rendimiento en situaciones preferenciales para que pudiera la universidad tener una calidad deportiva que nunca ha tenido. Entonces, la misma universidad ni siquiera ha incorporado el deporte como un elemento importante, como sí lo hacen las universidades americanas y europeas, y los colegios y el sistema educativo de Europa, Estados Unidos, incorporan el deporte como un elemento importante. Acá no lo hemos hecho. Se habla de que el deporte es salud, y el Sistema Nacional de Salud no ha incorporado el deporte. De pronto hace algunas actividades deportivas totalmente marginales, pero no existe realmente un proyecto para que el deporte sea un instrumento importante de conservar y de recuperar la salud. Entonces, tenemos unos vacíos grandes y no hacemos ningún esfuerzo por superarlos. Muy bien. Bueno, hemos hecho un análisis, un balance crítico con algunas preguntas orientadoras y con el acompañamiento de nuestros profesores para tocar, digamos, un fenómeno estratégico en el desarrollo de las sociedades contemporáneas como lo es el deporte, y quizás muchos desafíos en este siglo XXI que demandarán incluso para ese contexto del cual se habla, un escenario de reconciliación o posconflicto. Quizás el deporte podría ser un dispositivo que contribuya de manera diferente a construir un nuevo imaginario de ciudadanía y un nuevo imaginario de país. Quiero agradecerle a nuestros invitados su presencia en el programa y muchas gracias a nuestra audiencia por seguirnos en el programa En Contacto. Buenas noches.